Bueno, mis estimados, en esta hora vamos a estudiar un tema bien importante y de actualidad, donde repasaremos algunos de los problemas que ha estado sufriendo la humanidad durante toda su historia. Vamos a repasar algunas de las epidemias y de las catástrofes por las que el mundo ha tenido que pasar y sufrir algunos problemas muy importantes, muy serios. Y este tema lo vamos a dividir en tres partes principales. La primera parte de este tema, perdón que me ponga los lentes, tiene que ver con el autor de estas catástrofes, o sea, el autor de estas epidemias y catástrofes. ¿Quién manda las epidemias? ¿Quién es el que manda, el que produce las catástrofes que ha sufrido la humanidad a través de su historia? ¿Quién? Es la primera parte, ¿quién? Y en este asunto del quién es muy importante porque hoy estamos pasando por un problema que para muchos es tal vez el primer problema serio por el que está pasando la humanidad. Y entonces, algunas personas, lectoras, creyentes en Dios y estudiantes de la Biblia, suponen que Satanás es quien manda las epidemias y quien produce las catástrofes que el mundo sufre o ha soportado a través de los siglos. Quiero, antes de pasar a mencionar los dos puntos siguientes, que este tema me inspiró el caso de un cristiano muy religioso, que con motivo de la reclusión, del aislamiento al que estamos ahora sometidos o, protegidos, fue visitado por un dirigente de la iglesia, de su iglesia, que pensó, yo tengo que visitar a los hermanos que tienen ya algunos días encerrados en sus casas. Y este dirigente de la iglesia se puso su cubrebocas, se preparó bien, llevó su gel antibacterial y todo. Y entonces fue a visitar a algunas personas creyentes y hermanos en la fe a sus casas. Cuando llegó a la casa de esta persona, de este hermano, pues tocó la puerta, le abrieron la puerta y el casero, el hermano de la casa, le dio mucho gusto que un dirigente de su iglesia lo visitara. Y me habló por teléfono para contarme la historia, lo que había pasado en esa ocasión. La historia, según este hermano, me la contó por teléfono, es de la siguiente forma. El dirigente de la iglesia que lo visitaba entró a la casa y el hermano de la casa quiso darle un abrazo. Y entonces el dirigente de la iglesia no le permitió. Dijo, no, eso no se puede, está prohibido. Y le quiso saludar de mano. Pero el hermano
dirigente de la iglesia le dijo, no te puedo dar la mano. Entonces, el hermano de la casa que estaba siendo visitado se molestó. Eso me estaba diciendo él por teléfono. Se molestó y le dijo, hermano, ¿por qué usted no quiere que yo le dé la mano? ¿Dónde está su fe? ¿Qué no cree usted que Dios es más poderoso que Satanás? ¿Por qué no puede darme la mano? Y bueno, eso me hizo responderle al hermano que me contaba la historia por teléfono. Le dije, hermano, es que quien lo visitó, ese dirigente de la iglesia, estaba siguiendo las reglas, las normas que dicta el Departamento de Salud, la autoridad sanitaria, que es a quien debemos escuchar en este momento. Pero es que Dios, ¿qué no creemos que nos puede proteger? Hermano, mire, usted dice que Dios es más poderoso que Satanás. Pero ¿qué tal si le digo que quien manda las epidemias es Dios y no Satanás? Pero ¿cómo? Eso no puede ser. Entonces le pedí que trajera su Biblia. Le dije, tome su Biblia. ¿La tiene ahí cerca? Sí, me dijo él. Tomó la Biblia y le dije, lea por favor el capítulo 24 de Isaías. Léame los versículos del 1 al 6. El hermano tomó la Biblia y por teléfono me leyó la cita bíblica. Cuando él me leyó la cita bíblica, él se dio cuenta que no era tal vez como él pensaba. Él pensaba que Satanás estaba mandando una epidemia. Pero Isaías claramente nos dice que no es así, que es de otra manera como tenemos que ver las cosas. Yo, en esta hora, quiero dividir este tema para clarificar este asunto en tres partes. ¿Quién manda las catástrofes? ¿Quién manda las epidemias? ¿Quién manda todas estas crisis por las que ha pasado y pasa la humanidad? Y en la segunda parte, quiero aclarar el por qué. ¿Por qué mandan? ¿Por qué el autor de estas catástrofes y de estas epidemias, por qué las manda? ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son esas causas? Y por último, quiero tratar en la tercera parte qué es lo que debe hacer un cristiano ante una catástrofe o ante una epidemia. Y para comenzar con este estudio, los voy a invitar para que leamos nosotros en el capítulo 15 de Apocalipsis sobre las catástrofes finales que van a caer sobre la tierra. Pero antes de abrir la Biblia en Apocalipsis 15, les invito a hacer una oración a Dios. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, porque has sido para nosotros y será siempre como una lámpara que alumbra en lugar oscuro, porque clarifica nuestra mente, porque nos indica la verdad, nos aclara esa verdad y porque nos dice por qué razón es que hay estas calamidades, por qué suceden estas calamidades
sobre nuestro mundo. Ayúdanos, oh Dios, para que hoy la Biblia sea la que aclare todo este problema, todas estas situaciones, y no sea yo, no sea nuestro criterio, no sea el criterio de los demás lo que impere entre nosotros, sino lo que dice tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Que tu nombre sea glorificado y nos acompañes en el estudio, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, mis estimados, vayamos al capítulo 15 de Apocalipsis. Aquí se registra la orden dada por Dios a los ángeles para que derramen las 7 últimas plagas. No las que están ahorita, sino las últimas, las postreras, que se encuentran en Apocalipsis capítulo número 16. Pero ya desde el capítulo 15 se están anunciando. Dice así, capítulo 15, 1 al 3. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Bueno, me detengo aquí para decir que en este texto, en esta versión que estoy leyendo hoy, se utiliza el término 7 plagas postreras y se utiliza el término ira de Dios. En otras versiones se utiliza otro término semejante, pero no ira. Y vamos a seguir leyendo. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Bueno, en este capítulo del Apocalipsis se nos muestra nada menos la profecía, se declara aquí una profecía que tiene que ver con las 7 postreras plagas. Y se representa esas plagas con el nombre de copas llenas del furor de Dios, de la ira de Dios. Estas epidemias que ha sufrido la humanidad y las catástrofes no son cumplimiento de estas 7 postreras plagas, porque las 7 postreras plagas serán eventos sucesivos, una plaga tras otra, que serán prácticamente el anuncio de la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, con sus ángeles, con toda su gloria, con todo su poder, para llevar a sus hijos a la Canaán celestial. No vamos a hablar de esas postreras plagas, sino de los desastres que han acontecido en el pasado y están aconteciendo en el presente. ¿Quién las manda? Bueno, las 7 postreras plagas las manda Dios, porque Él le dice a los ángeles, a 7 ángeles, tomen las copas llenas del furor de Dios y vayan y derrámenlas sobre la tierra.
entonces es Dios quien va a mandar esas plagas, esas 7 postreras plagas sobre la tierra. Pero ¿quién ha enviado las catástrofes y las plagas que ha sufrido la humanidad en el pasado? Bueno, vamos a ver lo que dice el libro de Apocalipsis, más bien el libro de Isaías, el libro de Isaías, y vamos a leer el capítulo número 24, y voy a leer el verso 1, aunque en realidad debería de leer todos los 6 primeros versículos. Pero voy a leer el verso 1 solamente para tomar la frase primera. Dice así, Isaías 24:1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. A ver, en este capítulo 24 que ya mencioné, que es el Apocalipsis, el capítulo apocalíptico de Isaías, se nos dice claramente que Jehová es el que vacía la tierra, el que la desnuda, el que hace esparcir sus moradores, el que los acaba, el que los consume. No dice que Satanás lo hace, porque Satanás no tiene el poder que tiene Dios, porque es Dios el que gobierna sobre este mundo. Dios está en control y no Satanás. Satanás lo que hace, su trabajo principal es engañar. A la humanidad la ha corrompido, la ha desviado de Dios a través del engaño, a través del pecado, a través de ofrecerles el oropel y a través de engañar. La humanidad se ha corrompido. Eso lo veremos en la parte número 2. Jehová es quien vacía la tierra y la desnuda, la trastorna. Y no porque lo diga Isaías nada más, sino porque la historia bíblica así lo confirma. Por ejemplo, vamos a ir al capítulo número 6 del libro del Génesis. Y vamos a estudiar, a leer, quién fue quien destruyó todo el mundo, todo, con aguas de diluvio, con el llamado diluvio universal, catástrofe diluviana, cuando Dios borró de la tierra todos los reinos que había, toda la civilización de aquel tiempo, todos los habitantes que vivían larguísimas vidas, cuando borró del mapa de la tierra toda la vegetación, todos los árboles, todas las plantas, todas las flores, cuando borró todos los animales, en fin, cuando Dios prácticamente vació la tierra y la desnudó en el pasado. ¿Quién fue quien lo hizo? Bueno, voy a leer aquí en el libro del Génesis capítulo 6 y voy a leer el verso 6 y el verso 7 y posiblemente algunos otros más. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra
y le dolió en su corazón. Comencemos por esto. ¿A quién se arrepintió de haber hecho a la humanidad? ¿Satanás? Un dios pagano, Zeus, Artemis, en fin. No, fue Dios. Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra, le pesó, dice otra versión, en su corazón. Y dijo Jehová, dice el verso 7, raeré de sobre la tierra, de la faz de la tierra, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Quien está hablando aquí es Dios. Me arrepiento, voy a borrar a todo hombre, bestias, todo lo voy a borrar. Y entonces Dios le pidió a Noé que hiciera un arca de madera de gofer para que se salvara él y su familia, 8 personas en total del mundo antediluviano, que no sabemos cuántos millones había. Y animales, cuántas especies habría en aquel tiempo y que hoy no las tenemos. Y entonces, mis estimados, Dios envió este diluvio sobre la tierra. No para destruir la tierra, no lo envió Satanás, fue Dios. Miren, aquí tengo una anotación que hice de lo que dice el espíritu de profecía. En el libro Patriarcas y Profetas, páginas 87 y 88. Para aquellos que creen que Satanás es el que causó el diluvio, el terremoto y la pandemia esta y la otra, le voy a leer lo que dice Elena de White sobre el diluvio. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas direcciones. Todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Imagínense, nunca había llovido, menos algo como esto, que eran lluvia de arriba para abajo, chorros de agua, y lluvia de abajo para arriba. Se rompieron las fuentes del abismo, brotaba agua, géiseres que lanzaban rocas, edificios, lodo por doquiera, arrancaba árboles de arriba y de abajo hacia arriba, de arriba abajo y de abajo arriba. Dice, por encima del rugido de la tempestad, podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. El mismo Satanás, fíjense, oigan, aquí está Satanás. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. ¿Mandó Satanás el diluvio? No, fue Dios. A Satanás no se le permitió huir a otro lado. Aquí Satanás andaba asustado, no hallaba para dónde esconderse. Pensaba que iba a perecer junto con la humanidad corrompida. Y entonces, dice Elena de White, que se había deleitado Satanás en dominar tan poderosa raza y deseaba que los hombres viviesen para que siguieran practicando sus abominaciones y rebelándose contra el Rey del cielo. Ahora, fíjense lo que hacía Satanás en el medio del diluvio, de los truenos, de los rayos, de la lluvia, de los terremotos y todo, de la catástrofe. Dice, ahora lanzaba maldiciones contra Dios, culpándolo
de injusticia y crueldad. Satanás estaba asustado y lanzaba: Dios, eres cruel, eres malo, estás destruyendo la humanidad. Mira lo que está pasando, mira. Estaba asustado, temeroso de perder su propia vida. Entonces, ¿quién destruyó a todo el mundo antediluviano? Fue Dios. Y Dios le dijo a Noé: te voy a salvar a ti y tu familia, hazte un arca de madera de gofer. Y no le pongas timón, porque yo voy a dirigir la embarcación. Ahora, vayamos a otro problema grande que le sucedió al pueblo de Dios cautivo en Egipto durante 430 años. Los últimos años de estos 430 se habían convertido de un pueblo privilegiado en un pueblo esclavizado, azotado por el faraón, en fin, obligados a hacer adobes, a hacer ladrillos, a carrearlos, a construir sus edificios, sus pirámides, sus monumentos. Y entonces Dios llama a Moisés y le dice: ve a Egipto, porque tú vas a encabezar la liberación de mi pueblo de manos del faraón. Y entonces en los capítulos números 9, 10, 11 y 12 del Éxodo encontramos nosotros la historia interesantísima de lo que Dios tuvo que hacer para que el faraón finalmente pudiera dejar ir al pueblo de Israel, salir en libertad, dejarlo ir, darle la libertad. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Le mandó al faraón 10 terribles plagas sobre todo el país de Egipto. Las aguas se convirtieron en sangre, plaga de ranas, plaga de moscas, plaga de langostas, plaga de granizo, plaga de llagas y pústulas, plaga de esto y del otro. Y finalmente, la muerte de todo hijo primogénito de los egipcios. Todos los hijos primogénitos de los egipcios murieron. ¿Quién mandó todos esos castigos? ¿Satanás? No. Los mandó Dios. Y cuando Dios le mandó la última plaga, la 10ª plaga, el faraón se doblegó y finalmente le dijo a Moisés y a Aarón: váyanse con sus ovejas, con sus vacas, con sus ganados, con sus hijos, con sus siervos, llévense todos, váyanse de aquí, ya no los quiero ver. Al ver que su hijo había muerto. Y así en todos los hogares de los egipcios había llanto, porque el primer hijo de cada hogar había muerto en aquella misma noche. Entonces, mis estimados, en estas terribles plagas, terribles calamidades, quien envió estas plagas, pueden leer esos capítulos del Éxodo que yo les mencioné y verán que Dios las enviaba. Dios le decía a Moisés: dile al faraón, si no dejas ir a mi pueblo, te voy a mandar otra plaga, yo te la voy a mandar. Bueno, el faraón endurecía el corazón
hasta que finalmente los dejó ir a fuerza, se doblegó a fuerza de recibir los castigos del cielo. Pero voy a ir a otra catástrofe que todos recordamos. La destrucción de Sodoma y Gomorra y las ciudades de la llanura, las ciudades en los alrededores de estas dos grandes y perversas ciudades. Quiero preguntarle a los que me ven y me escuchan, ¿quién destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Fue Satanás? ¿Fue la casualidad? ¿Fue, en fin, algo de suerte? Saben que ha habido estudiosos de la Biblia que han querido razonar las 10 plagas de Egipto. Yo tengo, por ejemplo, algunos documentales de National Geographic donde algunos científicos tratan de encontrar alguna causa natural para cada una de las 10 plagas. Y inclusive para el cruce del Mar Rojo pasó esto, sucedió esto otro, por eso pasó esto, aquello. Y el Jordán, cuando se secó esa porción del agua para que cruzaran hacia la tierra prometida y tomaran Jericó. Pero, ¿cómo sucedió que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego y azufre? Bueno, algunos dicen es que hay mucho petróleo en esa región, hay azufre de a montón, hubo algún incendio, algún volcán, alguna cosa. No hubo nada de eso. Porque llovió del cielo fuego y azufre. ¿Quién fue quien mandó ese fuego y ese azufre mezclado con el fuego que destruyó Sodoma y Gomorra? En el Génesis capítulo 18 nos dice allí claramente que Dios habló con Abraham para decirle, mira Abraham, te voy a hacer una confesión. Voy a destruir Sodoma y Gomorra. Pero yo te quiero avisar a ti lo que le va a pasar a Sodoma y Gomorra, donde vive Lot y su familia, parientes de Abraham. Y Abraham dijo, Señor, pero ¿cómo vas a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Cómo lo vas a destruir, Señor? A lo mejor hay 50 justos y tú vas a matar a los buenos junto con los malos. No, dijo Dios. Si hay 50 justos, yo no lo voy a destruir esas ciudades. Pero no hay 50 justos. Señor, pero si hay 45, no los voy a destruir por amor a los 45. Pero si hay 40, y si hay 30, y si hay 20. Y finalmente Abraham dijo, Señor, pero si hay 10, ¿destruirás esas ciudades junto con los 10 justos? Y Dios le dijo, no lo destruiré por amor a los 10. ¿Había 10 justos allí? ¿En toda la llanura del Jordán? No. La Biblia dice que Dios salvó al justo Lot. Fuera de Lot, ni la demás familia que se salvó con Lot podían considerarse justos. No había 10 justos. Tal vez ni 5 justos, había un justo, nada más. Y entonces, dice la Biblia, en el capítulo 19, verso 24,
del Génesis, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Quién mandó el fuego y el azufre sobre las ciudades y las destruyó? Dice aquí que Jehová hizo llover, no agua sobre Sodoma y Gomorra, sino azufre y fuego de Jehová desde los cielos. Entonces, yo no encuentro a ningún otro Dios enviando estas catástrofes, haciendo esta labor, sino a Jehová Dios, a Dios. Y así podríamos estar leyendo catástrofe por catástrofe, problema tras problema, y vamos a encontrar en toda la Biblia que Dios es quien envía estos castigos sobre la humanidad y sobre la tierra. Dios. Bueno, ahora voy ya no a estas catástrofes y problemas que encontramos en la Biblia, sino voy a mencionar algunas epidemias post-bíblicas, destructoras de millones de personas en el pasado. Millones de muertos. ¿Qué vamos a decir? ¿A quién vamos a señalar o a decir quién mandó estas epidemias? Por ejemplo, entre los años 1343 al 47, aproximadamente allá a mediados del siglo XIV, Eurasia se vio afectada por la llamada peste negra, una epidemia gravísima, terrible, no como esta. No, esta está de maravillas comparada con aquella, estimados. En aquella epidemia, la peste negra, que muchos confundieron con la peste bubónica también, la gente no moría a los 10 días, a los 14 días, a los 15 días, al mes, no. A las pocas horas de sentir los primeros síntomas de la peste, a las pocas horas caían y morían. Bueno, dice la historia que murieron en 3 años a consecuencia de la peste negra o peste bubónica unos 200 millones de personas. ¿Saben qué tanto es eso? 200 millones de personas murieron como consecuencia de haber sido afectados por la peste negra en el siglo XIV. Se cree que las portadoras de este virus eran las ratas, pero las ratas no infectaban al humano, sino que había miles, millones de pulgas por doquiera. Las pulgas se infectaban al picarle a las ratas, se infectaban. Y entonces eran las transmisoras las que transmitían el virus de las ratas a los humanos, porque había miles de pulgas. Recuerdo cuando en mis buenos tiempos, que era pastor joven, era pastor de Yécora, me acuerdo que íbamos a un pueblo en la Sierra Baja, no en la Sierra Alta, donde nos quedábamos a dormir cuando íbamos a visitar a los hermanos y hacíamos culto con ellos, estudiábamos la Biblia, los animábamos y ahí dormíamos. Digo dormíamos porque a veces iba mi esposa conmigo. Y hermanos,
tenía que dormir con pantalón, la camisa puesta y apretado el cinturón lo más posible, porque las pulgas, hermanos, eran miles de pulgas que toda la noche ahí no hallabas cómo evitar que te picaran las pulgas por todos lados. Pero aquellas pulgas en Europa estaban infestadas de la peste negra que le habían transmitido las ratas, esas pulgas, y se las pasaban a los seres humanos. 200 millones de muertos. Caían muertos a las pocas horas. Vamos a la gripe española, otra peste. Esta epidemia azotó al mundo durante la Primera Guerra Mundial. Afectó a 500 millones de personas, pero no murieron 500 millones, no, sino afectó a 500 millones. La gripe española. Todavía se recuerda porque fue la Primera Guerra Mundial. Murieron aproximadamente 50 millones de personas a causa o como consecuencia de la gripe española. 50 millones de personas. Solo en los Estados Unidos murieron 675,000 personas. Solo en Estados Unidos. Más que los que han muerto hasta hoy de el COVID-19. Voy rápido. La gripe H1N1 de 2009 fue otra epidemia que azotó a la humanidad, dejando miles y miles de muertos. Los muertos de gripe por influenza estacional, según la OMS, es de 290,000 a 650,000 que fallecen anualmente todavía por la influenza estacional. Ya muchos ni le hacemos caso a la influenza. Y les voy a mencionar rapidísimamente que a mí me tocó predicar sermones cuando estaba de moda hablar del SIDA, inclusive cuando yo era director de salud de la Unión Mexicana del Norte, escribí un librito que imprimimos en la Unión por miles y miles y le mandamos a todas partes de la Unión sobre el SIDA, el VIH-SIDA. ¿Saben ustedes que el SIDA, que comenzó esta epidemia en 1981, sigue costando hasta hoy miles y miles de vidas? Ya casi nadie se acuerda del SIDA, pero hubo varios años allá en el siglo XIX, o a mediados del siglo XX, perdón, que no había otro tema más que el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA. El SIDA es castigo de Dios por esto y por el otro, porque el mundo se ha corrompido y bla, 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 y qué sé yo. Según la OMS, se han infectado más de 76 millones de personas por el VIH-Sida y han muerto 35 millones de pacientes de SIDA en el mundo. 35 millones de pacientes muertos por el SIDA, VIH, en el mundo. Bueno, hoy tenemos el COVID-19, que hasta hoy van poco más de 650,000 muertos. ¿Quién ha enviado todas estas pandemias? ¿Quién? ¿Quién? Todas las pandemias han sido un castigo de Dios a la humanidad.
Dice, voy a la segunda parte, el por qué. Voy a leer el libro de Isaías para comenzar a ver el por qué. Dice así: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. ¿Quién es el que vacía la tierra? Jehová. Esta es una profecía apocalíptica en Isaías 24. Y sucederá, escuchen, así como al pueblo, también al sacerdote. Eso me hace temblar. Luego les voy a explicar por qué. Como al siervo, así a su amo. Como a la criada, a su ama. Como al que compra, al que vende. Como al que presta, el que toma prestado. Como al que da al ogro, así como al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, amigos? Porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Es Dios el que castiga, el que envía a veces plagas por parejo a todo el mundo. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Eso es lo que está pasando hoy. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Bueno, en esta parte estamos comenzando a analizar las causas. ¿Por qué razón Dios envía pandemias, epidemias, catástrofes sobre la humanidad, sobre la tierra? Y aquí dice claramente, porque el mundo está enfermo. Está enfermo. Se contaminó por el pecado. Se olvidó de Dios, se olvidó de su ley. Falsearon el derecho. La maldición consumió la tierra. Jehová entonces trastorna la tierra y disminuye los habitantes del mundo y son asolados. Jehová ha pronunciado esta palabra. Bueno, esto que leí es una profecía de actualidad. Pero vámonos para atrás. ¿Por qué causa Dios destruyó a la tierra por el diluvio? ¿Por qué razón? Capítulo 6 del Génesis 11 y 12. Miren por qué razón Dios destruyó al mundo. Vino esa catástrofe que acabó con todo ser humano, plantas, animales, todo. Dice así, Génesis 6, 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Y qué dijo Dios? Los voy a destruir a todos, a todos, a todos. Entonces, en esta segunda parte, encontramos la razón por la que Dios
envía estos castigos? Aquí dice que porque la tierra estaba corrompida, llena de violencia, porque toda carne había corrompido su camino. Isaías dice lo mismo para el presente, para hoy. Y si nosotros leemos también por qué Dios castigó a los egipcios, vamos a ver que los castigó por las mismas razones. Hasta que el corazón del faraón cedió, se ablandó, se dio por vencido y dijo: Jehová, el Dios de los israelitas, es más poderoso que yo, es más poderoso que mi Dios. Última parte. ¿Qué debe hacer el cristiano ante los acontecimientos actuales? ¿Qué debe hacer? Yo voy a dar el primer consejo que tiene base en la Biblia. Y el primer consejo que debemos seguir es seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias de manera personal. Seguirlas al pie de la letra. No creernos los supermanes, a mí no me va a pasar nada, yo me voy a escapar porque yo soy hijo de Dios, porque yo, como dijo el hermano aquel, le dijo al que lo visitaba, que no tiene fe, que aquí y allá usted lo puede abrazar, saludar de mano y todo. No, hermanos, no, amigos. Sigamos las indicaciones de las autoridades de salud, que saben qué es lo mejor para evitar ser contagiados por esta epidemia. Sigamos sus indicaciones. Lavémonos las manos con frecuencia, guardemos la sana distancia, usemos cubrebocas cuando salgamos de casa, acudamos al médico si tenemos síntomas, sigamos los consejos de las autoridades sanitarias. Ese es el primer consejo. La Biblia dice que Dios puso las autoridades para nuestro bien y no debemos obedecerlas cuando sus mandatos se oponen a la voluntad de Dios. Cuando nos quieren obligar a pisotear la ley de Dios, pero en este caso no es así. Seamos cuerdos, seamos inteligentes y sigamos las indicaciones de las autoridades sanitarias, no porque tú seas un oficial de iglesia o porque tú seas un pastor, sacerdote, cura, lo que sea, pienses que la epidemia, el problema, el COVID, pues que tú serás inmune a ello. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Y número 2, muy importante, ¿qué debemos hacer como cristianos? Orar para que Dios nos proteja. Él manda estas plagas, a todo mundo le está dando, pero el cristiano no tiene más que 2 cosas que hacer: seguir las indicaciones de las autoridades de salud y orar a Dios para que tenga misericordia de él, de sus hijos, de su familia, en fin, que lo proteja. Confiar en que Dios va a responder tu plegaria, va a responder tu oración. No que Dios te va a decir: espérate, te voy a contestar después. No, eso es un engaño, pensar que Dios nos dice: espérate.
No. Clama a Él. Pídele que te cuide. Y Él te cuidará o no te cuidará, según su voluntad. Pero tú pídele. Tú ruégale, Señor, protégeme. Pero sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Mas la protección de Dios, la confianza en Él, es poderosa. Mira, es que esta pandemia no ha respetado, como dice Isaías 24, no ha respetado a fieles e infieles. Han muerto cientos de fieles hermanos, pastores, dirigentes de iglesia. Fieles e infieles, como dice Isaías 24:2. Pastores y miembros de iglesia, maestros, ricos, pobres, negros, blancos, mestizos, sabios, ignorantes, de todo. Por eso dice Isaías 24:2 que le va a pasar al sacerdote como al pueblo, al rico como al pobre, al que pide prestado como al que presta el dinero, en fin, a todos por parejo. Por ello no tenemos más que acudir a Dios y pedirle a Él misericordia. Punto número 3. ¿Qué podemos hacer? Evitar el temor. Pedirle a Dios misericordia y vivir confiando en Él. Vivir con fe y confianza en Dios. Porque el temor mata más gente muchas veces que las mismas epidemias que están asolando al mundo. Bueno, dicen que un viajero iba saliendo de la ciudad de Bagdad allá en aquellos remotos tiempos de la epidemia del cólera. Y se encontró con el cólera y le dijo el viajero, ¿a dónde vas?, le dijo al cólera. Y el cólera le respondió, voy a Bagdad a matar a 5,000 personas. Pues el cólera siguió a Bagdad y el viajero que salía de Bagdad siguió rumbo a su camino, a su destino. Pasaron unos días, unas semanas, y el viajero regresaba de nueva cuenta a Bagdad. Y toca en suerte que también el cólera salía de Bagdad y se encuentra con el viajero. Dice la historia esta, que el viajero le hizo una reclamación al cólera. Le dijo, oye, me engañaste. Tú me dijiste que ibas a Bagdad a matar a 5,000 personas, pero mataste 50,000. Y entonces el cólera le contestó, no, dice, yo solamente maté 5,000 personas. El resto murió de miedo. Esta historia la leí en un viejo libro del doctor Braulio Pérez Marcio. Muy interesante. ¿Qué nos enseña esta historia? Que ante cualquier circunstancia de la vida, lo peor que podemos hacer es tener temor, miedo, vivir con miedo, temblando. Me va a pasar esto. Ay, qué miedo. No puedo hacer nada. En fin. Y ya para finalizar, quiero asegurarles lo siguiente. Las catástrofes continuarán. Las 7 plagas finales llegarán. Pero cuando lleguen,
será la señal de que no serán esas 7 plagas solamente un episodio más en la historia del mundo, sino que serán las últimas plagas que Dios envía sobre la tierra. Las últimas serán las postreras y últimas sobre la tierra. Porque la 7ª plaga es nada menos que la segunda venida del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de Apocalipsis que cuando se acaben, cuando terminen de caer esas plagas, entonces, después de eso, la gran señal de la venida del Hijo del Hombre se manifestará en el cielo para llevar a sus hijos a la Canaán celestial. Y yo le pido a Dios que tú seas uno de esos hijos. Uno de esos hijos que junto conmigo y junto con millones de redimidos alrededor del mundo podamos entrar a esa patria, a esa ciudad donde no habrá más plagas, epidemias, catástrofes, destrucción y muerte. Dice Apocalipsis 22, versos 3 al 5, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Y termino con estas palabras maravillosas de Apocalipsis 21. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hoy estamos en un mundo donde hay catástrofes, terremotos, incendios, epidemias. Pero llegará el momento, si tú eres fiel, si permaneces en Cristo, cuando tendrás la dicha de vivir en un mundo donde no habrá más maldición, donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Que Dios te bendiga, para que anheles siempre estar en ese mundo, en esa patria, en ese hogar, al lado de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga.